Hola a todos y gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Mi nombre es Estela del Alcázar, yo soy consultora certificada en finanzas personales y hoy les quiero dar la bienvenida a todos a este webinar que estaremos hablando sobre IRAs, que es una herramienta excelente para planificar nuestro futuro financiero, porque todos sabemos que sin importar la edad o el ingreso que tengamos, tenemos algo en común y es que no solamente queremos estar bien hoy, sino que también queremos estar bien mañana, ¿verdad? Y nosotros siempre decimos que el retiro no empieza a los 60, sino empieza el día que cobras tu primer cheque y decides qué vas a hacer con ese dinero. Porque lo que tú haces en tus 20, en tus 30 y en tus 40 es lo que le va a dar forma a cómo se ve y cómo se sienten tus 50 o tus 60 también, ¿verdad? Así que nada, la meta de hoy es que salgas de aquí sabiendo qué es una IRA, cómo funciona y cuál de las diferentes opciones hace más sentido para ti según la etapa de vida en la que estés ahora mismo. By the way, el propósito de este webinar es solamente con fines educativos. Para asesoría personalizada te recomendamos hablar con tu institución financiera preferida o con tu contable. Para el día de hoy tenemos a una experta de Oriental Bank, Sara González, que es gerente de Retail Channels. Ella nos va a estar ayudando a entender qué es una IRA, cómo funciona y qué tipos de IRA existen. Así que nada, vamos a empezar por lo básico. Sara, cuéntanos, ¿qué es una IRA en palabras simples? Buenas noches. Bueno, pues una IRA es una cuenta especial que tú la abres pensando en planificar tu futuro. Imaginemos una alcancía, pero una alcancía inteligente, una alcancía en donde tu dinero puede crecer. Así que una cuenta IRA, un Individual Retirement Account, como sus siglas bien significan, es una cuenta no tan solo para tu retiro, sino es un instrumento de planificación, una forma inteligente de ahorrar. Así que mientras más temprano comiences, mucho mejor. O sea que una IRA, como bien dice Sara, no es solamente para retirarte mañana, sino que es una forma de nosotros poder planificar con intención desde hoy nuestro retiro. Ahora bien, algo que no muchas personas entienden es que las IRA en Puerto Rico y en Estados Unidos no funcionan igual, porque aunque el nombre es el mismo, el sistema contributivo que representan es completamente distinto. Por ejemplo, en Puerto Rico, las IRA están diseñadas para personas que viven y que tributan en el sistema o bajo el sistema contributivo de Puerto Rico, así que las reglas, los límites y las deducciones las establece el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Sin embargo, si vemos Estados Unidos, las IRAs federales requieren que la persona tenga ingresos sujetos a contribución federal, es decir, que tributen bajo el código del IRS. Por eso, alguien que vive, por ejemplo, y tributa únicamente en Puerto Rico, normalmente no puede aprovechar los beneficios contributivos de una IRA en Estados Unidos. Así que el punto clave aquí es que el beneficio de la IRA depende, número uno, de dónde tributan tus ingresos, no solamente de dónde trabajas o dónde vives físicamente. Por ejemplo, vamos a suponer que vives en Puerto Rico, pero tributas tus planillas en Estados Unidos. Eso quiere decir que tendrías que abrir una IRA en Estados Unidos como tal, probablemente. Ahora digamos que el caso quizás es al revés, vives en Estados Unidos, pero tributas en Puerto Rico. Pues eso quiere decir que tributarías como tal aquí en la isla. Cabe resaltar que esto, ¿verdad? De nuevo, son solamente ejemplos. Siempre te vamos a recomendar que verifiques tu situación en particular con un contable o con tu CPA. Y nada, con eso, ahora Sara nos va a explicar específicamente quién puede abrir una IRA en Puerto Rico. Bueno, aquí en Puerto Rico lo primero es que tendría que ser una persona residente de Puerto Rico. Lo segundo es que tengas un ingreso que sea sudado, un ingreso que sea generado por tu trabajo, por servicios profesionales. Si tú recibes una 480 o una W2 o trabajas por cuenta propia, pues quiere decir entonces que esos ingresos sí son cualificados para abrir una IRA. ¿Por qué hablamos de ingresos cualificados? Porque hay unos ingresos que no cualifican para que tú puedas hacer la apertura de la cuenta. Ingresos que no cualifican, podemos mencionar los intereses, dividendos, lo que son rentas, regalías, ganancias de capital. Así que ya sabiendo entonces cuáles son sus ingresos, cuáles son ingresos cualificados y cuáles no, pues vamos entonces al próximo requisito, que hay unos requisitos de edad. Hay unas cuentas, por ejemplo, las deducibles, que tienen un máximo de edad para que tú las puedas abrir, que es hasta 74 años. Hay otros tipos de IRA que no tienen ese límite de edad, como las no deducibles. Y en resumen, entonces, ya sabemos, conocemos que tienes que ser residente de Puerto Rico, tienes que recibir ingresos cualificados y tienes que tributar en Puerto Rico. Con esos requisitos, pues entonces pudieras cualificar para abrir una cuenta IRA.
Perfecto, así que muchas personas también piensan que una IRA es solamente para cuando yo esté viejito, cuando esté más adelante, pero en realidad hay muchas ventajas que tiene el abrir una IRA que te ayudan mucho antes de eso. Así que Sara nos va a explicar un poquito ahora mismo qué otras cosas podemos utilizar lo que es una IRA. Sí, mira, si hablamos de los beneficios, que son varios, primero, ahorrar con propósito. Como ya mencionamos anteriormente, es un instrumento de planificación para tu vida, para tu retiro, y ahí entonces podemos hablar de otro beneficio, que es el que complementa tu jubilación. Eh, ya en la edad de retiro, uno lo que busca es mantener su estilo de vida y este instrumento viene entonces a complementar lo que son tus ingresos por seguro social o por otras pensiones. Si hablamos de otro beneficio, que estamos en plena temporada de llenar planillas, de tributar, así que tienes los beneficios contributivos. Hay unos tipos de IRA que el dinero que tú aportes en la IRA tú lo puedes deducir de tus impuestos y eso va a representar un ahorro contributivo. Y además de todo lo que hemos mencionado, tú puedes alcanzar metas importantes. Hay diferentes usos permitidos para las giras, hay unas razones por las cuales tú puedes hacer retiros. Por ejemplo, si tú te estás preparando para comprar tu primer hogar, pues este instrumento es uno ideal porque una de las razones por las cuales tú puedes hacer retiros es para la compra de tu primer hogar. Otra razón es para esta planificación que haces para tus hijos o dependientes legales en los cuales tú puedes utilizar este dinero que tú has depositado en estas cuentas IRAs para sufragar costos de matrícula, de libros, de gastos universitarios. Y hay otras razones como lo son el desempleo, enfermedades catastróficas, desastres naturales, que nadie espera estos eventos en nuestra vida, pero que sí pueden pasar. Y este es otro beneficio de tú tener IRAs. Así que en resumen, no es tan solo un ahorro, es un instrumento de planificación de vida. Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar a una parte que nos suele confundir un poquito y son los diferentes tipos de ira que pueden existir. Así que Sara nos va a explicar un poquito qué significa cada uno y cómo se diferencian entre ellos. Claro, vamos al primero, que es la IRA tradicional. La IRA tradicional la puedes abrir con $250 y si hablamos de términos, tú la puedes abrir en términos de 1 año, 2 años, 3 años y 5 años. Esta IRA es deducible. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero que tú aportes a la IRA en ese año contributivo, tú lo vas a deducir en tus planillas. También podemos hablar de que el dinero crece libre de impuestos. Tienes ya el beneficio contributivo, tienes el beneficio del ahorro y tienes entonces el beneficio de que es libre de impuestos. Los impuestos se pagan al momento del retiro. Si tú haces un retiro de una IRA tradicional o una IRA CD, como muchos la conocen, el dinero que tú retires de esa IRA vas a rendir contribuciones, vas a pagar contribuciones en ese año contributivo. Te entra como ingreso ordinario. Y importante recalcar que si haces retiros antes de los 60 años, por una razón que no es cualificada, que son las que hablamos ahorita de desempleo, gastos de universitarios, enfermedades catastróficas, desastres naturales, compra de tu primera residencia, pues estos retiros, si no son por estas razones, pues tendría penalidad. Así que vamos entonces a la próxima IRA. La IRA Roth es una IRA ideal para personas jóvenes con expectativas de ingresos mayores en el futuro. Las aportaciones que hagas a esta IRA no son deducibles porque ya han prepagado impuestos para que puedas abrir la IRA. El dinero que va depositado allí tiene que haber prepagado los impuestos. La IRA Roth también la puedes abrir con $250 en términos igual que la IRA CD en 1, 2, 3 y 5 años. Vamos a la próxima IRA, la IRA fácil. Esta IRA, muchos de nuestros clientes la utilizan como un trampolín. La IRA fácil tú la puedes abrir con $250 también. La diferencia es que vence cada 30 días. Esta IRA la abres a 30 días. ¿Para qué los clientes la utilizan y por qué hablamos de trampolín? Porque a algunos clientes la han utilizado si ellos cambian de empleo y van a transferir su plan 401(k), pues
abren esta IRA, esperan que los fondos lleguen a la IRA y entonces planifican cuál va a ser el movimiento, cuál va a ser la inversión, la diversificación que van a hacer con estos fondos. También la utilizan para recoger todas las IRAs e igualmente planificarse de cómo van entonces a redistribuir los fondos. Así que esto es ideal para participantes o personas que desean empezar sin complicaciones o hacer un rollover. Vamos a la próxima IRA. La IRA educativa es una IRA ideal para padres o tutores legales que están preparándose para ese futuro académico de sus hijos. Se abre con $100 y es para precisamente estos gastos de matrículas, de libros, estudios universitarios. Así que es más bien un instrumento que está enfocado en lo que es la planificación familiar. Vamos a la próxima. La DGI Balance Fund IRA es la IRA que está pensada para personas que buscan crecimiento y estabilidad. Combina lo que son las acciones y los bonos. La puedes abrir con solamente $250 y puedes hacer aportaciones de hasta solo $25 mensuales. Es otro instrumento para tu planificación. Tú pones a trabajar el dinero por ti porque es manejada por profesionales, así que el riesgo es moderado y volvemos. Esta es ideal para personas que están enfocadas en lo que es el crecimiento y la estabilidad. Perfecto. Ahora vamos a comparar lo que son las IRA con otro tipo de cuentas de retiro que, ¿verdad? Que sabemos que existen. Por ejemplo, las IRA nos pueden ofrecer beneficios contributivos, control y flexibilidad y son excelentes para el crecimiento a largo plazo o para la planificación familiar a mediano plazo también. Por ejemplo, si vemos otros tipos de cuentas de retiro, como los planes patronales, típicamente se ven mucho los 401(k), el TSP, Plan 106, sabemos que hay otros más, ¿verdad? Pero entre otros nos ayudan con la inversión automática y muchas veces incluyen aportaciones del patrono, lo cual es una gran ventaja porque si tú contribuyes una cantidad, el patrono típicamente te aporta una cantidad similar también, así que ya estás ganando un poquito ahí. Ahora tenemos las anualidades por otro lado o los planes garantizados que aportan estabilidad, ya que pueden generar ingresos constantes durante el retiro, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a cumplir la edad de retiro. Y las cuentas de inversión regulares sabemos que nos dan liquidez y acceso al dinero en cualquier momento porque no hay restricciones de edad y tampoco hay límites como tal que estén establecidos. La realidad es que ninguna de estas opciones va a funcionar mejor o peor por sí sola, ¿verdad? Simplemente aquí la clave es diversificar y combinar diferentes herramientas según la edad que tengas, según los ingresos que tengas, según las metas financieras y sobre todo tu tolerancia al riesgo, ¿verdad? Porque sabemos que cuando usamos varias estrategias creamos un plan de retiro mucho más sólido, mucho más flexible y preparado para distintas etapas de la vida en la que estemos en esos momentos. Por ejemplo, digamos que si tienes entre 25 y 35 años y estás empezando tu vida laboral, tal vez tu enfoque es construir consistencia y automatizar tus aportaciones porque estás, ¿verdad?, trabajando en otras metas a corto plazo que quizás no puedas aportar tanto a tu plan de retiro. Pero ya cuando estamos en la edad de los 35 a los 50, pues empezamos a combinar una IRA con una inversión en un plan patronal, con una anualidad, ¿verdad? Porque ya tenemos típicamente un rango de ganancia más alto que lo que teníamos en nuestros 20 y podemos diversificar las inversiones aún más. Ahora bien, si estamos cerquita del retiro, ya estamos en los 50 y pico, 60 y pico, pues puede que entonces en esa edad estemos priorizando la estabilidad y el ingreso, ya que sabemos que en los próximos 5, 10 o 15 años vamos a estar trabajando para retirarnos como tal. Ahora bien, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿y si yo invierto en una IRA, se pueden retirar esos fondos antes de tiempo? Pues te voy a explicar cuáles son algunas de estas ventajas o desventajas de hacer eso. Por ejemplo, si necesitas el dinero, la realidad es que sí puedes retirar los fondos de una IRA, pero hay que entender bien cómo funcionan estas reglas. Algunas ventajas que hay es que tenemos acceso a estos fondos en situaciones específicas, como estuvo mencionando Sara, tenemos la posibilidad de usar el dinero para la compra de nuestro primer hogar y también tenemos mucha flexibilidad porque vimos que hay muchos tipos de IRAs, o podemos escoger la cual nos convenga más a nosotros. ¿Ok? Ahora bien, posibles desventajas que hay es que habrán posibles penalidades si retiras ese dinero antes de los 60 años. Algunos impuestos adicionales puede ser que te apliquen según el caso. Y también si sacas el dinero temprano, tenemos que estar conscientes que eso va a reducir el crecimiento futuro de esa IRA
porque estamos retirando ese dinero, ¿verdad? De la inversión o del instrumento. Así que sabemos, ¿verdad? Que pagar esa penalidad puede ser que nos duela en el momento, pero a veces lo que más duele es lo que no se ve y es el crecimiento que te pierdes por sacar ese dinero temprano. Así que eso es como por decir lo que le roba a tu yo del futuro. Así que antes de tocar una ira, yo siempre pienso en este orden, ¿verdad? Número uno, tengo un fondo de emergencia, ¿verdad? Puedo sacar dinero para resolver una emergencia de un dinero que tenga una cuenta de ahorro o algo así para no tener que tocar la ira. Número dos, puedo resolver alguna situación con un dinero en otra cuenta que esté más líquida, como una cuenta de ahorro, un CD, algo más sencillo, ¿verdad? Y número tres, si ya confirmamos que con la institución financiera cómo se procesa hacer el retiro, ¿verdad? Para hacerlo correctamente, pues entonces vamos a estar trabajando para esto, ¿ok? Nosotros sabemos que hay excepciones y escenarios que se permiten, ¿verdad? Como lo estuvimos viendo la primera residencia principal, la educación y ciertas situaciones de las cuales Sara estuvo mencionando anteriormente, pero siempre, siempre, siempre va a ser bien importante mirar las reglas exactas del tipo de IRA que se obtiene y la institución financiera como tal. ¿Okay? Por eso siempre decimos que una IRA no es una cuenta de emergencia, ¿verdad? Eso no sustituye tu fondo de emergencia o tu cuenta de ahorro, simplemente es una cuenta de planificación a largo plazo, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué es un rollover y cuáles son los beneficios de hacerlo. Muchas personas que cambian de trabajo se preguntan, oye, ¿qué pasa con mi plan de retiro anterior? Quizás era una persona que tuviste 3 empleos y en cada empleo te dieron un 401k o algún tipo de cuenta que cualifique para hacer un rollover y entonces queremos quizás consolidar ese dinero en una sola cuenta. Pues un rollover es exactamente eso. Simplemente mover dinero de un plan patronal como un 401k u otro tipo de IRA a otro plan de retiro o una IRA como tal, sin perder los beneficios contributivos y sin pagar impuestos si se hace el rollover correctamente. Así que una forma muy buena, ¿verdad?, de consolidar tus ahorros, tener más control y mantener tu plan organizado, porque vamos a ver ahora todo quizás en en una sola misma cuenta y lo tenemos todo centralizado en ese panel. ¿Ok? Aquí yo quisiera mencionar que hay dos errores que veo mucho cuando se hacen los rollovers y es que las personas dejan el 401k botado en el trabajo anterior, no se dan cuenta, no se acuerdan que lo tenían ahí y al hacer eso están perdiendo mucha visibilidad e incluso muchas veces los patrones cierran estas cuentas, ¿verdad? Porque a ellos les cuesta tener esa cuenta abierta y pierde el beneficio contributivo porque lo que ellos hacen es que si esa cuenta lleva mucho tiempo abierta, quizás te la pueden cerrar y te envían un cheque a tu casa y es simplemente un cheque cash. Entonces sacas ese dinero, pero ya perdiste todo el beneficio contributivo de tener la cuenta de 401k activa, ok, ¿verdad? Un 401k o otro plan de retiro. La segunda que veo mucho es bien similar y es que algunas personas, pero ya en este caso no es el plan patronal como tal, sino ellos mismos deciden sacar el dinero en cash porque no entienden las consecuencias contributivas, ¿ok? Así que si vemos un paso a paso sencillo y bien hecho de cómo sería un rollover, pues debe verse algo como esto. Número uno, vamos a identificar dónde está tu dinero, ¿verdad? ¿Dónde está ese plan anterior para poder saber de dónde vamos a estar transfiriendo el dinero? Número dos, tienes que decidir a dónde lo quieres mover, ¿verdad? Si lo vas a mover a otra IRA o a otro plan de retiro cualificado. Número tres, tienes que coordinar con la institución financiera para que sea una transferencia correcta, ¿verdad? Y no vayamos a incurrir en alguna penalidad, ¿verdad? Haciendo la transferencia. Típicamente esto las instituciones financieras ya tienen los pasos a seguir, así que simplemente es preguntarle la información que ellos necesitan de institución financiera a institución financiera y con eso debe estar más que bien. Y número cuatro, importante, ¿verdad? Que guardes la evidencia, los documentos del proceso para que los tengas en tus records y sepas, por ejemplo, el número de cuenta, sepas la información que te está brindando el banco nuevo y el banco, bueno, el banco, la institución financiera, ¿verdad? En cualquier caso, para que tengas esa información importante guardada para el futuro. ¿Okay? También es importante mencionar que a veces la ganancia más grande no es solamente contributiva, sino que a veces nos da como pan mental, porque simplificamos el proceso, ¿verdad? Y tenemos todo centralizado en un solo lugar, en una IRA o en una cuenta, así que lo podemos ver mucho más fácil, no tenemos como muchas cosas por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Que no nos conviene tanto, lo tenemos en un súper solo lugar y ya es súper fácil, ¿ok? Así que nada, hoy estuvimos aprendiendo que exactamente que una IRA no es complicada, ¿verdad? Que una IRA no es solamente para ricos, podemos empezar con cantidades bastante accesibles para nosotros y no solamente para el futuro lejano, sino que podemos trabajar, ¿verdad? Para metas que estén a corto o mediano plazo para nosotros, ¿ok? Acuérdense que una IRA es una herramienta para cuidarte, para planificar con intención y para avanzar con confianza hacia el futuro.
Tu progreso financiero no tiene que ser perfecto, solamente tienes que empezar, ¿verdad? Para que podamos ir haciendo esos pasos poquito a poco y lograr esa estabilidad que tanto queremos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, ¿verdad? Y recuerda que tu yo del futuro te va a dar las gracias por estar en este webinar con nosotros. No olvides seguirnos en las redes sociales de Oriental Bank y las de Estela del Alcázar. Nos puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube y en el blog de Oriental también. Ahora ya vamos a ir cerrando. Gracias a todos por conectarse en la noche de hoy. Espero que hayan disfrutado el webinar.